con alegría. Mateo 11. En los últimos días, cada uno de quienes forman la iglesia Casa de Pan ha estado presente en mis reflexiones y momentos de oración. Me he detenido a reflexionar sobre lo que sé de cada uno y a evaluar lo que conozco de su experiencia de vida y en particular aquello que tiene que ver con su servicio a Dios. Desde luego, lo primero que reconozco y aprecio es la nobleza que les distingue a todos ustedes, su amor a Dios, su amor al prójimo, así como su determinación para agradar al Señor en el día a día de sus vidas. También me he detenido a considerar aquellas circunstancias que les ha tocado vivir y que conozco. Circunstancias que indudablemente han marcado sus vidas, en muchos casos desde pequeños, y que en buena medida, me parece, explican mucho de lo que ustedes son y hacen, así del cómo se relacionan con sus familiares más cercanos, con los parientes, con la iglesia y desde luego con nuestro Señor. La razón que explica tales reflexiones tiene que ver con el llamado que hemos estado recibiendo al servicio cristiano. Hay un convencimiento en tu pastor respecto del deseo de cada uno de ustedes por servir a Dios. Sin embargo, es un hecho que tal deseo no ha logrado concretarse ni hacerse real en lo cotidiano en todos los casos. También es un hecho que el no poder hacer aquello que sabemos bueno y que nos gustaría lograr para el Señor es frecuentemente fuente de frustración, de pena y de culpa, dándose así un círculo viciado que de no ser roto puede conducirnos aún a la pérdida de nuestra fe, como lamentablemente ha sucedido, y con el consiguiente abandono de la iglesia. Me doy cuenta de que en no pocos casos el servicio que ofrecemos a Dios carece de gozo, de entusiasmo, de alegría. Se sirve porque se tiene que hacerlo, o por compromiso, o por agradecimiento, o aún por temor al posible castigo de Dios. Desde luego, tal clase de servicio termina por desgastar y por hacer de nuestra relación con Dios una cuestión difícil y aún desmotivadora. Siguiendo el simbolismo bíblico, podemos decir que hay quienes parecen cisternas secas y otros que siguen cavando en pozos también secos. En consecuencia, los esfuerzos realizados terminan por ser inútiles, sin sentido y desde luego no productores de vida, sino aún de la muerte espiritual. Nada más ajeno al llamado bíblico a servir a Dios con alegría, a acercarnos a su presencia con regocijo, como dice el Salmo 100. Al orar, reflexionar y pedir dirección para entender las causas que están secando el gozo de la salvación recibida, he entendido que mucho de tales causas tiene que ver con las heridas, con los conflictos y las decepciones que a lo largo de nuestra vida se han convertido en verdaderas raíces de amargura. Las raíces de amargura son esas maneras de pensar, de actuar y aún de relacionarnos, fruto en particular de las culturas familiares que nos explican como personas. Estas culturas familiares se caracterizan a veces por el abandono sufrido, intencional o circunstancial, por las frecuentes agresiones verbales y aún físicas,
por la pobreza, por la competencia intrafamiliar, por la acumulación de confusiones, temores y rencores, fruto de una vida que no satisfizo, que dolió y que ha dejado heridas que en algunos casos permanecen abiertas. Desde luego, el resultado es que se asume la vida a la defensiva. Recelosos de entregarnos, pues podemos ser abusados o cuando menos decepcionados de nuevo. Frecuentemente vemos al otro no como nuestro prójimo, el que está a corta distancia y al cual podemos servir, sino como a aquel que representa un riesgo para nuestra seguridad, para nuestro confort. Asumimos en última instancia que lo que importa es que nos protejamos. Y para ello es que procuramos tener siempre el control de las personas y de las relaciones. Aprendemos a ser duros ante los demás. Dejamos que los demás se las arreglen por sí mismos. Y frecuentemente terminamos construyendo barreras emocionales, afectivas, relacionales, detrás de las cuales nos parece estamos seguros. Esto explica mucho de las crisis de pareja, de las crisis familiares, sociales y aún eclesiales que nos caracterizan. Creo con mucha humildad que puedo decir que el Señor me ha llevado a entender que el primer servicio que podemos ofrecer en el nombre del Señor es a nosotros mismos. Que cada uno de nosotros, a quien primero debe ministrar en el nombre de Cristo, es a sí mismo, es a sí misma. Sí, porque mientras nosotros no nos presentemos a Cristo, a nosotros mismos, no tenemos nada que ofrecer a los otros. Si nosotros no conocemos a Cristo a la manera de Cristo, como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 5, seguiremos atados a las cosas viejas, al sufrimiento de las mismas y al poder destructivo de las experiencias vividas. En nuestro pasaje de referencia, Jesús llama a los que están trabajados y cargados y les ofrece que les hará descansar. La expresión de Jesús se refiere a aquellos que han tenido que hacer más y lo que no les corresponde, y que además han tenido que aprender a considerar ese exceso físico, emocional, relacional, como aquello que les es propio, como aquello que les tocaba. Es un hecho que muchos de quienes sufrieron carencias y abusos en su hogar, mientras permanecieron en el mismo, aprendieron a considerar que era natural, que merecían lo que les estaba pasando porque algo malo habrían hecho o algo bueno habrían dejado de hacer. En nuestro pasaje, el Señor se refiere a quienes no solo han sufrido lo que les era propio, sino que además habían aprendido una serie de ritos, es decir, de conductas y actitudes prejuiciadas, para poder sobrevivir en sus relaciones con los demás. Aprendieron a vivir desde la culpa, en competencia con los demás, sintiéndose nunca merecedores, nunca estando satisfechos con lo que han logrado en la vida. Es frecuente que tales conductas y actitudes no las desarrollemos solo hacia quienes nos dañaron, sino también hacia todos aquellos con quienes nos relacionamos en nuestro aquí y ahora. Por eso, aceptemos es que lastimamos, que menospreciamos, que abusamos y que nos mantenemos siempre a prudente distancia de los demás. Por eso, precisamente por eso, no podemos ni queremos servirlos en el nombre del Señor. Son, creemos y sentimos en mayor o menor grado, riesgos
y hasta enemigos con los que no conviene fraternizar. ¿Quién no está trabajado y cargado? ¿Quién no sabe lo que es tener que aprender a vivir con cargas y sufrimientos de los que a fin de cuentas no se es responsable? ¿Quién no conoce lo que es querer liberarse de tales cargas y ser otra persona capaz de vivir la vida con gozo, con confianza y con un profundo y pleno sentido de utilidad? Dios sabe bien todo esto y déjame decirte, y está de nuestro lado. Sabe Dios aún de nuestra incapacidad para procesar y expresar tales pensamientos, emociones y sentimientos. Por ello es por lo que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles cuando nosotros ya no sabemos qué decir, como asegura Pablo en Romanos 8. El servicio que Jesús quiere que nos prestemos a nosotros mismos se compone de dos elementos. Primero, como ya hemos dicho, que nos acerquemos a Él tal como estamos, trabajados y cargados. En nuestra relación con Él podemos actuar confiada y sinceramente. Ante Él no tenemos que aparentar ni justificar, ni siquiera explicar nada. Podemos acercarnos como estamos, porque Él comprende y Él nos ama. El segundo elemento consiste en que tomemos el yugo que Él nos impone. Es decir, que hagamos nuestro aquello que Él ha dispuesto para nuestro bien, en la confianza de que lo dispuesto por Él es lo adecuado a nuestras circunstancias y siempre acorde a nuestras capacidades reales. No todo lo que enfrentamos, no todo lo que sucede es el yugo del Señor. En el caso que nos ocupa, Jesús nos llama a actuar con los que nos han lastimado de una manera diferente. Es decir, Jesús nos llama a no permanecer en el terreno del abuso, en el terreno del sufrimiento, de la marginación, del dolor. Nos llama a salir del espacio que es propio del pecado y no de su voluntad, y en el cual nosotros podemos seguir siendo vencidos por el pecado una y otra y otra y otra y otra vez. Hay quienes no quieren sufrir lo que tanto les está dañando. No quieren permanecer atados a las formas de relación que los lastiman, pero insisten en seguir atados a los espacios, a los modelos de relación que los lastiman. Se secan y se secan, pero siguen bajo la regadera. En el ejercicio de nuestra libertad en Cristo, se trata de salir, de ir a lo que podemos llamar un territorio espiritual, en el cual podemos vivir y actuar y relacionarnos de acuerdo con nuestra novedad de vida. Nuestro Señor Jesús describe este territorio de la siguiente manera. Él dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5. Jesús establece un contraste entre el territorio del mal y el reino de Dios, el orden del mal y el orden del reino de Dios. Nos dice que si odiamos a nuestros enemigos, que si maldecimos a los que nos maldicen y hacemos mal a quienes nos han dañado, que si deseamos lo malo a los que nos ultrajan y persiguen, seguiremos estando atados a ellos, a su forma de hacer las cosas, y lo que es peor, permaneceremos bajo el poder de sus malas acciones. Mientras permanezcamos en ese terreno, no podemos ganar ni sobreponernos al poder del ataque recibido, y por el contrario, el poder de sus malas acciones
pasadas o presentes, seguirá dañando nuestro aquí, nuestro ahora. Nos dañará a nosotros mismos, dañará nuestras relaciones y dañará también nuestras posibilidades de vida plena. Al actuar de manera diferente a la de quienes nos lastiman, mantenemos nuestra identidad y autonomía respecto de ellos, y así es como seremos libres del poder de sus acciones. Salimos del espacio de las tinieblas y entramos al espacio del reino de Dios. Es decir, pasamos a estar bajo el señorío de Cristo, donde todo encaja bien, donde todo es apropiado a nuestras capacidades y todo conduce a la plenitud de la vida. No en función de nosotros, ni en función de los demás, sino en función de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Cada uno de ustedes, de nosotros, ha estado pensando mientras yo hablo en quienes nos han dañado y en el dolor que nos han causado. Sin embargo, la verdad es que no podemos evadir el hecho de que nosotros también los dañamos, de que nosotros les pasamos la factura cada vez que podemos y de la manera que lo hacemos. Dígalo si no el abandono a que les sometemos, el menosprecio que les profesamos, el dolor intencional que con frecuencia les causamos. Debemos saber que a menos que demos media vuelta y hagamos lo que es propio según Cristo, seguiremos padeciendo el dolor de ese dolor, el sufrimiento, provocado por ese dolor que desgasta y seca el gozo de la vida. Es tiempo de volvernos al Dios que nos ama. Es tiempo de descansar en Él, de traerle nuestros trabajos y nuestras cargas. También es tiempo de dar por terminado el poder del mal que nos ha marcado, viviendo y haciendo el bien. Al hacerlo, podremos entonces servir a Dios con alegría y acercarnos a su presencia con regocijo, como diría el salmista. Y es a esto a lo que los animo, es a esto a los que los convoco en el nombre de nuestro Señor. Bendiciones para todos.